Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro canal. Tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia de nada más y nada menos que un gran rabino y amigo, el rabino Daniel Stavsky. Eh, Voy a hacer humildemente una pequeña presentación de lo que cabe para que no se enoje conmigo. Lo considero un gran rabino, de los grandes que tiene hoy el pueblo de Israel. Llegó acá desde Uruguay a los 17 años a Israel. Tiene una larga carrera de educación y de estudio. Es un gran conocedor de la ley, de todas las disciplinas del judaísmo. Prácticamente no hay ninguna disciplina que él no haya estudiado, no haya conocido, y es realmente para todos un gran privilegio. Hoy el Rab es también una de las personalidades más importantes en el tema de la Kabbalah y tiene un canal que se llama La Casa del Baal Shem Tov. Ustedes van a ver el link acá abajo para que puedan entrar luego de esta conversación con él, esta pequeña entrevista, y seguir enriqueciéndose con contenido que van a poder encontrar en ese link. Obviamente también suscríbanse para que puedan tener la información momento a momento y realmente enriquecerse con todo lo que es la visión del judaísmo, pero en especial en esta ocasión, y por cuanto que el Rab es una autoridad en esta disciplina, yo me encanta escuchar sus clases también en hebreo, por cuanto que sé el hebreo, sobre la parashá, sobre los cuentos del Baal Shem Tov, del gran iniciador de la Kabbalah, perdón, de la Hasidut, como hoy en día la conocemos, y otros contenidos que son maravillosos. Entonces, Rab, le agradecemos que usted está con nosotros en esta oportunidad, le damos la bienvenida. Y para empezar, quisiera yo hacerle una pregunta que parece trivial, pero en realidad es muy importante, porque hoy en día, si bien estamos en la era de la información, de las autopistas de información, todo va muy rápido y todo va muy amplio y muy ancho. Sin embargo, a veces esto genera confusión. Y nosotros queremos, después de que hicimos el video sobre Tzfat y la Kabbalah, queremos aterrizar un poquito más esta idea y ayudar realmente a la gente para que la gente sepa qué es lo que se puede estudiar, lo que no, cómo involucrarse con este gran contenido privilegiado que tiene el judaísmo para brindar al mundo entero. Entonces, nuevamente, Rab, le damos la bienvenida y nuestra primera pregunta trivial es, ¿qué es la Cábala? Bueno, muchas gracias por su introducción. Es un honor para mí estar en el espacio del Rabino Rubinstein, que es un amigo y que es una luminaria para todo el mundo de habla española. Es un honor para mí estar con el Rabino y con ustedes aquí. Yo tenía mi primer gran rabino luego de mis abuelos fue un alumno del gran Shoshani, porque yo nací en Uruguay y Shoshani vino sus últimos años después del Holocausto a vivir al Uruguay. Y él tenía varios alumnos. El alumno más, se puede decir, uno de los tres grandes discípulos era el gran Salomón Shlomo Sapov. Salomón Sapov fue el que me empezó a enseñar cuando estaba estudiando para la Bar Mitzvah. A mí y al Rav Zuckerberg, alaba Shalom, en paz descanse, nos empezó a enseñar cuáles son los grados de la Neshama, del Nefesh, el Ruach y la Neshama, cuando estábamos estudiando Pirkei Avot antes de la Bar Mitzvah. Y él solía decir en las conferencias de él, cuando le hacían una pregunta, lo miraba fijo al interlocutor y le decía: ¿usted quiere conocimiento o quiere información? Si quiere información es rápido, pero si quiere conocimiento hay que depurarse. No es técnico, no es informática, no es una cuestión mecánica y técnica, sino que hay una cuestión de depuración. En el mundo griego, greco-latino, occidental, luego de las categorías aristotélicas que tenemos física y metafísica separadas, ética y estética separadas, entonces uno puede estudiar ética
y puede estudiar sabiduría y no están conectadas. O sea, un hombre que no es ético, que no tiene un comportamiento depurado, puede ser un sabio, de acuerdo, porque tiene información, de acuerdo al mundo grecolatino. En la Torá no existe eso, o sea, no están separados, está unido todo, o sea, la sabiduría y el comportamiento van juntos. Por lo tanto, lo dice la Mishnah en el Pirkei Avot, que cuando una persona tiene más información de lo que él puede actuar, de sus hechos y su comportamiento, no es sabiduría, no queda nada de eso. Por lo tanto, el estudio de la Torá requiere preparación. Cuando estamos hablando del cuarto nivel de la Torá, del Pardés de la Torá, el Pshat, el Remes, el Drush, el Sod, el estudio literal de la Torá, el estudio alegórico, el estudio exegético y el estudio de esotérico, la parte interior de la Kabbalah, ya ahí requerimos una iniciación. Ya uno no puede entrar en el cuarto nivel si no ha pasado por los tres niveles anteriores. O sea, el primer nivel, el estudio del Pshat de la Torá, depura el Nefesh, depura el alma motriz de la persona, las acciones, que sus acciones sean bondadosas, sean generosas, sean buenas, y que actúe para la construcción del mundo y no para su destrucción. Luego tenemos el segundo escaño, que ahí ya estudiamos la Mishnah y el Talmud, para poder depurar con la mente el alma emocional. Luego entramos en la parte alegórica, el Drush, que ahí estudiamos los Midrashim, las causas de lo que ocurre en el alma y en el mundo, y para eso hay que depurar el conocimiento, la Neshama. Luego entramos en el cuarto nivel del Sod, el nivel esotérico, ahí se requiere una iniciación. Es decir, no se estudia Kabbalah en libros o escuchando conferencias, sino que uno debe ser iniciado por su maestro. Tiene que ser un maestro iniciado por su propio maestro. Es una cadena de transmisión. Por lo tanto, también hay muchos niveles de estudio de la Kabbalah, hay varias corrientes y el maestro, cuando uno va a un maestro puede discernir qué tipo de neshama tiene, qué tipo de alma tiene uno y qué es lo que uno necesita. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy famoso, el gran rabino, el Rab Gaón, el gran sabio de la Torá, Rab Ovadia Yosef, que fue el rabino principal de Israel, una luminaria de Alajá. Él sabía toda la Torá, pero cuando él llegó a su maestro, quiso estudiar Kabbalah, fue al rabino Sharabi, que en paz descanse de bendita memoria, y él quiso estudiar con él. Él le dijo, tú no has venido al mundo para eso. Tú tienes que completar esta parte de la Torá, tienes que impartir jurisprudencia, alajá. Y fue lo que hizo. No es que no sabía Kabbalah, porque un sabio tiene que saber todo, pero le explica, dice, tú no has venido para esto. Y hay otro tipo de gente que cuando llega a un maestro, que es, a su vez recibió transmisión de su maestro, entonces le dice, tú tienes que esperar porque tienes que completar tu instrucción de alma, tu instrucción también de comportamiento y de estudio, y cuando llegues a tal nivel, llegas a mí. Se dice muchas veces de que hay que tener 40 años para poder estudiar Kabbalah. La intención de esto no es 40 años biológicos, sino binah. Dice que tenga una inteligencia asentada y preparada. ¿Por qué? Porque en la Mishnah del Pirkei Avot dice Ben Arbaim Labina. Cuando uno tiene 40 años, tiene una inteligencia, un discernimiento asentado. Entonces, eso es lo primero que se fija un maestro cuando viene un discípulo, viene a preguntarle si puede estudiar Kabbalah. Entonces, uno ahí tiene que fijarse, primeramente, si está casado, porque si no está casado es menos de la mitad. Entonces, si está casado y está asentado, tiene familia, tiene trabajo, o sea, tiene su sustento, o sea, no deja el mundo activo en suspenso, no lo deja, no se escapa de la realidad, no se escapa del mundo físico, sino que tiene una familia y tiene su trabajo
y la persona está asentada y no tiene arrebatos místicos. ¿Por qué? Vamos a tener que explicarlo. La palabra mística no está en hebreo, no existe la mística judía. La mística hebrea no existe. Mística es una palabra en griego cuya etimología es máscara. Mística significa máscara en griego, es decir, cuando hacían los ritos, lo que hoy llaman teatro griego, Eurípides, etcétera, no era un teatro a nivel de arte como lo entiende el mundo occidental hoy, sino que eran rituales, eran ritos a dioses, a fuerzas, a potencias espirituales, etcétera. Por eso se ponían una máscara y entraban en éxtasis para poder recibir el espíritu, etcétera, de lo que estaban representando. Y por lo tanto, nosotros no tenemos máscaras. O sea, nosotros tenemos la transmisión de la Torá en dos disciplinas. Cuando estamos hablando de Kabbalah, la disciplina de Maaseh Bereshit y la disciplina de Maaseh Merkabah. Maaseh Bereshit significa los secretos de la creación, cómo fue creada la creación. En ese sentido, tenemos nuestra transmisión, que el mundo fue creado. Por ejemplo, Aristóteles dice que el mundo es increado. Nosotros decimos que el mundo es creado ex nihilo, yesh me'ain, etc. Bueno, eso es una forma, un estudio. Luego tenemos otro estudio, que es Maaseh Merkabah, significa también cómo Hashem, el creador, incide, dirige, salvaguarda, conduce, desarrolla sus criaturas y la creación, y también cómo conectar todo lo que está en la creación al creador. Cómo conectar todo lo finito a Hashem, el infinito creador. Bueno, esas dos, una es de arriba hacia abajo, otra es de abajo hacia arriba. De la causa a los efectos y la segunda es de los efectos a la causa. Para eso uno tiene que ser preparado, iniciado, y tiene que tener eh, una relación de armonía consigo mismo, con sus semejantes, con su familia, con sus vecinos, con su pueblo, con el mundo, hacia adentro y hacia afuera. Ahí podemos empezar a trabajar hacia arriba también. Por lo tanto, la Kabbalah es una iniciación y no se puede recibir en forma autóctona o, ¿cómo se dice una persona que estudia sola? Hay una palabra en español, Arraba, a ver si me ayuda. Autodidacta. Autodidacta. Uno es una iniciación y debe ser iniciado por alguien iniciado. Por lo tanto, se necesitan varios atributos que solo el maestro puede discernir en su discípulo. Por otra parte, hay tres tipos generales de Kabbalah. Está lo que se llama la Kabbalah Iyunit, o sea, es una Kabbalah de estudio interior, de conocimiento. Luego está la Kabbalah Maasit, que es una Kabbalah que trabaja con cosas exteriores y está prohibida, porque está influida por hechicerías y por cosas exteriores que no tiene nada que ver con nuestra transmisión. Y está la Kabbalah Ashraatit, es lo que se llama la Kabbalah de inspiración, es decir, que uno puede atraer sobre sí un espíritu sagrado, es decir, en la conexión superior. Solamente el maestro que inicia a uno sabe a qué parte uno pertenece y cómo conducirlo. Es algo muy importante recalcar lo que usted acaba de mencionar con respecto a que el estudio de la Kabbalah no es una disciplina académica, no es únicamente conocimiento, sino está conectada directamente con el comportamiento y con la eh, implementación de lo que uno quiere aprender también con la esencia de lo que uno es. Esto no es título universitario. Fui, estudié un curso de Kabbalah o estudié una carrera y me dieron mi diploma, sino que se trata de algo muy serio, que es justamente la conexión, como usted lo mencionaba, con la trascendencia y a los niveles más altos que pueden haber. Como usted bien nos lo decía, hay distintas partes en la Kabbalah que son Maaseh Bereshit, cómo Dios crea el mundo,
cómo de arriba para abajo nos transmite, y también repitiendo lo que usted dice, Maaseh Merkabah, cómo Dios maneja el mundo, pero cómo el ser humano a través de sus actos también puede mandar su influencia, su abundancia para arriba para cambiar y mejorar. Y obviamente como también quiero recalcarlo, el hecho de lo que usted dice, que es importante que la gente no estudie la Kabbalah solo, no se introduzca en esta disciplina de una manera autodidacta, sino que tiene que tener una orientación y una guía, pero también una preparación, porque el maestro es el único que le puede decir en qué situación se encuentra y en qué disciplina o en qué parte él podría introducirse. Como usted dijo, está la Kabbalah Yuní, la Kabbalah práctica, más así que nosotros no nos ocupamos de ello, y la Kabbalah Shoati de la, repítame en español, Rab, ambos yuníes Estamos de hablando de conexión. profundización. Es una práctica hacia arriba. Es decir, que es un adiestramiento, una iniciación para poder hacer los Ijudim, las conexiones superiores de su Neshama, su alma, con Hashem, el Creador. La transmisión de la Torá ha pasado por muchas etapas y muchas vicisitudes. Hace 1950 años, aproximadamente 1930 años, el segundo templo de Jerusalén estaba destruido. El segundo templo de Jerusalén estuvo edificado 420 años. El primero, 410 años, con una diferencia de exilio de 70 años en Babilonia y Persia. Quiere decir que tuvimos como pueblo de Israel, nuestro pueblo tuvo independencia espiritual, política, cultural, económica durante prácticamente 830 años. Por ejemplo, para dar una idea, Estados Unidos tiene 300 años, 320 años. Nosotros hemos tenido antes de la época de los jueces 440 años y luego 830 años más de independencia. Luego viene la destrucción del templo y a los 50 años nace el gran rabino Rabbi Shimon Bar Yochai. Él es el discípulo predilecto de Rabbi Akiva, que de larga vida, él estuvo sus primeros 50 años, 60 años de vida en el templo, segundo templo de Jerusalén. Es decir, él vivió en la época de que el templo estaba erigido, funcionaba y había la presencia divina. Cuando se destruye el templo, Rabbi Akiva reconstruye de a poco sus escuelas, sus yeshivot, y también hace una rebelión. Intenta la independencia contra los romanos, quiere decir la independencia de nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra independencia política, espiritual, es todo uno. Y no lo logra y lo asesinan, lo ajustician y lo asesinan con otros 10 grandes sabios de Israel, el presidente Rabban Shimon ben Gamliel, el primer sumo sacerdote, Cohen Gadol Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, entre 10 y 8.500 sabios más. Ellos exterminan los 85.000 sabios, toda la dirigencia. ¿Quién se salva? Al que se escapa. ¿Quién se escapa? Rabbi Shimon Bar Yochai se escapa al norte, en el Galilea, se va a Pekín. Allí hay una cueva, él está 3 años en esa cueva. Pero antes, él pasa la misma semana que es ajusticiado Rabbi Akiva y recibe las pautas, las reglas de cómo escribir la Torah oral. La Torah oral viene del Sinai, recibimos de Sinaí. Moshe Rabbeinu recibe oralmente de Hashem, el Creador, y transmite a los sabios, a sus discípulos, que la transmiten a todas las tribus de Israel, pero tiene una advertencia. Hashem, el Creador, dice, hay una Torah que va a estar visible y otra Torah que va a estar oculta. La Torah visible hay que escribirla. Ese es el Pentateuco, la Torah escrita. Pero hay una parte que hay que dejarla adentro. Las letras no están afuera, sino aquí, adentro. Están en la Neshama.
Quiere decir que uno cierra los ojos y ve las letras adentro y no tiene que abrir el lienzo, el papiro para ver las letras afuera. Esa es la Torá oral. La Torá oral llega un momento que somos tan perseguidos y no podemos transmitirla que no hay más remedio que escribirla para que no se pierda. Allí Rabí Shimon recibe el permiso y el adiestramiento de su maestro Rabí Akiva y él se escapa con el hijo de los descendientes de la presidencia, descendientes del rey David, que es Rabí Udá Nasi, el hijo del presidente del Nasi, Rabban Shimon ben Gamliel, que fue asesinado también, el primero que fue asesinado por los romanos. Y entonces él lo oculta, era un joven, apenas tenía 15 años, él oculta en su casa, luego se escapa al desierto de Lod, donde hoy está el aeropuerto, antes era un desierto, y luego él lo envía a Yavne, le dice, tú, lo que yo te enseñé, cómo transcribir la Torá oral, no hay más remedio, le explica cómo hacerlo en una mesa que tiene un escriba que está frente a él, el primero se llamaba Rabí Nehemiah, Tosefta de Rabí Nehemiah, era su alumno, el alumno de Rabí Udá Anasí, y alrededor todos los que estaban escapados de las yeshivot, de las academias hebreas, de las escuelas, que transmitían a transmisión lo que habían recibido sus maestros y todos escribían. Eso es la Mishnah. Luego sigue adelante el estudio de la Mishnah con más explicación de cómo cumplir la ley, cómo cumplir las 248 preceptos, acciones de fusión de la Torah, mitzvot, y las 365 de contención, de no harás, de contener la luz de la Neyamá dentro del cuerpo para que no se diluya. Entonces, eso hay que escribirlo, ¿cómo hacerlo? Y eso es la explicación oral que queda escrita. Pero una parte, Rabbi Shimon recibió la orden de su rabino, Rabbi Akiva, de no escribirla, sino ocultarla. Por eso él deja en la ciudad de Yavne a Rabbi Udanasi y él mismo se escapa más al norte en la ciudad de Pekín, que nunca dejaron los hebreos de vivir allí, siempre, incluso en la destrucción del primer templo, segundo templo, siempre hubo familias judías en Pekín. Nunca dejó la presencia de nuestro pueblo, no dejó esa ciudad. Y entonces él entra en la cueva que es conocida, 13 años. Y allí con su hijo, Rabí Elazar, él redacta allí todo el conocimiento del segundo tiempo, los grandes libros primeros de la Kabbalah, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, el libro de la conformación del mundo, que es de Abraham Avinu, Abraham, nuestro patriarca, que cuando él enseñó, dice el Talmud de Babilonia, Rab Sanedrín, dice que estaba en placas, lujot, o sea, y había 600 Mishnayot, de esos quedaron 60 Mishnayot. Eso está en el Zohar también. Luego el Sefer Abair, el libro de la claridad, luego Sefer Eijalot, libro de las dimensiones superiores, los firmamentos, etcétera. Todo eso está, o libro de Moshe Rabbeinu, Ma'ayana Jochma, la fuente de la sabiduría. Todo eso es la transmisión, es la tradición nuestra que él la deja, ¿cómo se dice? Deja testimoniado en el libro del Zohar, libro del resplandor. Pero, ¿qué hace Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai hace lo que se llama un jerem. ¿Cómo se dice jerem en español? Cierra el libro. ¿Cómo? Excomulgación. Como cierra ese libro por 1000 años. Dice, durante 1000 años no va, o lo ocultamos, no va a ser transmitido en público. ¿Por qué? Porque él sabía que los romanos, el imperio romano, que era la potencia máxima en esa época, con grandes conexiones con Egipto. Ahí estaba Alejandría y ahí había prácticas y rituales idolátricos, paganos. Y por supuesto que eran paganos los romanos, ¿no? Y por lo tanto temía de que tomen los secretos esotéricos y lo utilicen para
sus rituales, y para su sistema pagano. Y lamentablemente igual ocurrió, porque el cristianismo tomó cuestiones de la Torá y las tergiversó, las falseó y unió a lo que tenían de Egipto, porque el cristianismo es una continuación del cratilo y de todas las prácticas y hechicerías egipcias, idolátricas, o sea, se arrodillan ante Efigie. Efigie, bueno, viene de ahí, en la Trinidad viene también de Egipto, pero falsearon, tomaron cosas de la Torá porque los discípulos de este idolátrico, este hechicero, eran helenistas. Y entonces mezclaron algo que tomaron de la Torá, lo mezclaron con hechicería, con prácticas rituales egipcios y con una base filosófica o pseudo filosófica griega helenista. Entonces eso temía Rabbi Shimon, pero lo que pudo salvar, salvó. A pesar de que hoy día hablan de las disparates de Kabbalah cristiana, etcétera, pero durante 1000 años se pudieron salvaguardar los secretos. ¿Cómo fue transmitido eso? Rabbi Shimon tuvo 10 discípulos, los 10 discípulos tuvieron a su vez 10 discípulos y cada 10 generaciones había que recopilar toda la transmisión oral y transcribirla nuevamente. Cada 10 generaciones, el décimo, que se llamaba el Malhut, el nivel del reino, tenía que recopilar todo. Cuando llegó, luego de la 10ª generación, llegó en Gerona Rabí Moshe de León, él transcribía, él pudo transcribir, pero la revelación del Zohar comienza con el Ramban, Nachmanides, Rabenu Moshe ben Nachman, que era el gran rabino de Cataluña, de lo que en esa época era el reinado de Aragón, pues estaban separados el reinado de Castilla, del de Aragón, de Navarra, no era un solo reino en esa época, hace 850 años, y también el reino de Granada, que estaba ocupado por la parte arábiga, por los omeyas. Entonces, Nachmanides, que era el gran sabio de su época, era el gran posek, el rabino, la autoridad en jurisprudencia, viene un gran sabio, Rabí Isaac el ciego, con 12 discípulos, Rabí Azriel, uno de ellos, Rabí Ezra el otro, y le dicen, en un determinado día, llegan a él y dice, hoy terminaron los 1000 años. Y él dice, ¿1000 años de qué? Él no lo sabía. Y dice, los 1000 años del sellamiento del Zohar. Hoy día terminaron, ahora hay que empezar a revelar. No había en esa época prensa. No había imprenta, no existía. La imprenta empieza con Gutenberg en hace 600 años solamente. Antes no había. ¿Cómo se transcribían? Todas las yeshivot habían escribas, había una sección de de sabios, discípulos, que sabían transcribir en papiros todos los libros de la Torah escrita, los libros de la Torah oral, tanto a nivel visible como esotérico, y entonces llega la orden, y él era el gran rabino que daba la orden a todas las yeshivot de todo el mundo. Y por lo tanto había que buscar toda la tradición, dónde estaba reunida la tradición. El Ramban, Rabino Moshe ben Nachmanides, hace alía a Israel. Llega a Israel y se establece en Aco. Allí se reúne con su discípulo, Rabí Itzhak de Min Aco, Rabí Isaac de Acre. Y él lo envía, Nachmanides envía a Rabí Itzhak a 3 lugares, a recopilar todo lo que se llama Mishnayot Zohar, toda la tradición del Zohar para poder empezar a transcribirla en la yeshivot y enviarla a todos los grandes sabios de la época. 3 lugares, el primero es Tzfat, Safed, ahí estaba Rabí Abraham Cohen, un gran cabalista, un gran sabio, para que él tenía toda la tradición y había que traspasarla. Luego lo envía a Gerona nuevamente. En Gerona está Rabí Moshe de León, que él es el receptor y el que transcribe. Y luego
lo envía también a Debdu, a la Dra. La Dra es en Marruecos estaba el gran rabino Aarón Aleví, que era un gran sabio, quizás el más sabio de todos, la autoridad máxima, y él tenía la tradición, yo tenía varios escritos, estaba transcribiendo todo, por lo tanto él viaja por todos estos lugares y vuelve a la tierra de Israel, a Acco, con todas las Mishnayot Zohar, con toda la transmisión del Zohar, se establecen varios tomos. La primera edición, la primera transcripción no es como la conocemos ahora, son libros separados. Primeramente toda la tradición, Safra de Adam Katma, el libro de Adam, el libro de Hanoch, el libro de Jacob Avinu, Safra de Tzniut, el libro sellado, etcétera. Son libros, Sefer Yetzirah de Abraham Avinu, libros, y luego estaba lo que recibió Rabbi Shimon Bar Yochai de Moshe Rabbeinu, Raya Mehemna, el pastor fiel, que se llama también Midrash Tariach Mitzvot. Es la exégesis interior de las 613 mitzvot, acciones espirituales a través del cuerpo. Por lo tanto, eran libros separados. Luego, más adelante, cuando se transcribe en las yeshivot, años más adelante, el Zohar es compilado de acuerdo a las parshiot, a las secciones, a las 53 secciones de la Torah. Y luego se agrega también lo que se llama el Tikkunei Zohar, los 70 correcciones de la Shejinah, y eso es lo que conocemos hoy como el Zohar. Recién hace 550 años es editado el Zohar y empieza a ser conocido en Italia, en España, en todos lados, en la tierra de Israel, por supuesto. Y el gran Rabí Moshe Cordovero en Safed es el primero, él y Rabí Abraham Azulay son los primeros que escriben en la tierra de Israel, en Safed, empiezan a escribir explicaciones, etc. Hoy día hay muchas explicaciones, muchas exégesis sobre el Zohar HaKadosh, pero hay que entender que el Zohar, el libro del Zohar, es lo que nos queda de la profecía antigua, es de inspiración. Las explicaciones son más racionales, son más exégesis de acuerdo a fuentes, a otras fuentes, son compilaciones con otras fuentes. Quiere decir que hay varios niveles de estudio de la Kabbalah. Está el estudio del Zohar y está el estudio del Arizal, del famoso Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que había nacido en Jerusalén, luego de estar una época en Egipto, vuelve a Tzfat y ahí en muy poco tiempo establece toda una corriente que esclarece mucho toda la cuestión de la creación y toda la cuestión del trabajo espiritual nuestro. Quería adicionalmente preguntarle, no hablamos de las mujeres tienen la misma oportunidad o hay algo en la diferencia entre el hombre y la mujer que hace que la mujer quizá no esté tan preparada o está igualmente preparada como para poder estudiar como el hombre lo hace. En cierta medida la mujer está más preparada, por lo tanto hay cosas que no necesita estudiar. Por ejemplo, la Torá dice, Va'iven et Achela, o sea que la mujer fue creada de un costado ya armado, ya completo del ser humano, porque el ser humano fue creado por Hashem el creador andrógino, es decir, un solo ser andrógino que luego Hashem el creador separa la parte femenina de la masculina y la masculina de la femenina para que puedan volver a reunirse con libre albedrío. Cuando hay libre albedrío y voluntad hay placer. Si es un estado tácito, sin elección, no hay placer. Entonces, Hashem el creador decidió que haya placer, que haya un trabajo, haya voluntad, haya convicción y ahí puede haber placer, porque si nos dan lo que es bueno sin haberlo elegido, no obtenemos de ello placer. Por lo tanto, dice Rashi,
explica la Gemara, el Talmud de Babilonia, dice, Vaiven et Atzela, cuando fue creada por un costado ya armónico, dice, Vaiven es Binah y Etera, que la mujer recibió una inteligencia superior. Hoy día lo llamarían una inteligencia emocional, etcétera. Los hombres son más, los varones son más técnicos. Los varones necesitan estudiar para conectar la parte mental con la parte emocional mucho más. Por ejemplo, la mujer no le enseñamos Talmud, Gemara, el Talmud de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí vemos todas las aristas, todas las direcciones, todas las ópticas de un solo, de cada tema que tocamos. Cómo se ve desde aquí, cómo se ve desde allá. Por eso hay varias disquisiciones. La mujer no necesita eso. La mujer ya tiene incorporado esa sabiduría emocional que el varón tiene que adquirirla por medio del estudio. Por lo tanto, solamente la parte práctica es la que la mujer puede estudiar. ¿Qué quiere decir? La parte práctica tiene que saber determinadas cosas para poder enseguida activarlas. Por lo tanto, hay una diferencia en el estudio en forma general, no solamente de la Kabbalah, en forma general de cómo estudian las mujeres y cómo estudian los varones. ¿Por qué? Porque Hashem el Creador creó un mundo que tiene varones y tiene hembras, y lo hizo adrede. ¿Por qué? Porque el creador crea toda la creación con opuestos complementarios. La única manera de poder recibir fuerza creativa del creador en este mundo creado es a través de los opuestos, es decir, los cielos y la tierra, la derecha y la izquierda, el hombre y la hembra, juntos dan a luz. Hombre y hombre no dan a luz. Hembra y hembra no dan a luz. No pueden recibir la chispa divina. O sea, los opuestos complementarios son los que llevan a cabo la construcción del mundo. Por lo tanto, sus estudios son distintos. Ella estudia en forma diferente a como nosotros estudiamos. No solo eso, la halajá dice de que en la mayoría de las cosas uno, ¿cómo se dice? Someja la La isha, polla. no apoya, sino que cuando la mujer dice algo, hay que, uno se apoya en ella y le cree a ella, porque ella tiene un estudio más profundo que el nuestro. Por lo tanto, es diferente como el estudio de ella, el estudio nuestro. Por supuesto que hay grandes sabias de la Torá, mujeres y profetas también, y también juezas, como Dvorá, la profeta, que era también la jueza. Por supuesto que existe eso. Pero las formas de ver el estudio del varón y de la mujer es complementario. Nosotros no lo miramos en forma separada, sino que como un tándem. Nosotros estamos viendo la familia necesita tal y tal cosa, la pareja necesita tal y tal. Por lo tanto, él trae esto y ella trae lo otro. Es complementario. Por lo tanto, también a nivel de estudio, no hay prohibición, por ejemplo, de que una mujer lea el Zohar o escuche el Zohar. Pero si no es llevado a la práctica de su familia, en lo familiar, entonces puede ser nocivo. O sea, todo lo que en el varón puede ser un estudio introspectivo, que no siempre va a la práctica, no es correcto, pero no es nocivo. En cambio, en la mujer sí puede llegar a ser nocivo porque la mujer tiene incorporado todo el espacio y el tiempo. Por ejemplo, hay mitzvot que la mujer, que dependen del tiempo, de tiempo determinado, la mujer está exenta de esas mitzvot. ¿Por qué? Porque ella misma es el tiempo. Ella tiene el tiempo incorporado y corregido. Nosotros todavía, los varones, tenemos que corregir el tiempo, tenemos que adaptarnos a los tiempos superiores, por eso adaptamos siempre las horas de ir a dormir, las horas de levantarnos, las horas de hacer la tefilá, las horas de comer, porque siempre estamos adaptándonos al ritmo superior, a los tiempos superiores. La mujer no. La mujer puede hacer tefilá a cualquier hora del día, no depende del tiempo. Mitzvot, aseh, sheazman, geraman, nashim, peturot, es decir, las mitzvot que dependen del tiempo, la mujer está exenta.
¿Por qué? Porque ella tiene todo el metabolismo del tiempo superior en su cuerpo mismo. Y la mente de la mujer está más desarrollada que la del varón, porque tiene Binah y Eterá, tiene inteligencia superior, que es una, hoy podríamos decir, inteligencia emocional, que la mente, el alma mental y el alma emocional, la Neshama y el Ruach están conectados en ella. Por lo tanto, es un tándem. Cada uno no tiene que hacer lo que el otro hace, y cada uno tiene que traer lo suyo a esa sociedad, a ese zivug, a la sociedad de la pareja. Quiero, Rab, para finalizar y agradecerle Sí, por su precioso tiempo. Usted nos dedica una última pregunta. ¿Cómo podemos identificar entre quienes son cabalistas o maestros cabalistas o guías que pueden de una manera verdadera acercar a la gente o enseñarle dónde están los límites y quién realmente son falsos cabalistas o oportunistas que se aprovechan de la gente? bueno, vamos a ver primeramente quién es verdadero, ¿no? Hay dos formas de discernir, quitando la cáscara del fruto o buscando el fruto. Vamos a buscar el fruto. Eh, Primeramente, está casado, tiene que ser un rabino competente, como se dice, que primeramente sabe de todos los tres anteriores partes de la Torá. Si no sabe alajá, entonces tampoco Kabbalah sabe. Primero tiene que ser un rabino que cumple la Torá, que sabe la alajá. La alajá es cómo activar todos los conductos corporales de acuerdo a la tradición espiritual. Si está separado, no sirve. Segundo, está casado, tiene familia. Tercero, tiene un comportamiento humilde, depurado. Y cuarto, no recibe dinero. Muy simple. No, no es por dinero esto. O sea, no hay intereses exteriores. Es decir, él transmite la Torá de acuerdo al nivel de cada uno de sus discípulos. Hay discípulos que tienen que estudiar la Kabbalah. Pero ¿cuándo se estudia la Kabbalah? No es tan fácil. ¿Ustedes saben a qué hora se estudia? Se estudia antes de la tefilá de la mañana. Es decir, para poder estudiar Kabbalah, no solamente uno tiene que estar preparado en los tres niveles anteriores, tiene que saber alajá y cumplirla, tiene que saber Talmud. El que no sabe estudiar Gemara no puede estudiar Kabbalah. Y también los Midrashim tiene que tener las cosas claras en Machshevet Israel, la Machshavá, la Emuná, el estudio de la convicción, las pautas de convicción de la Torá. No solo eso, sino que hay que levantarse muy temprano. O sea, los que estudian Kabbalah, primeramente van a la mikve, siempre tienen que estar puros, depurados, van a la mikve antes de la tefilá de la mañana, y la tefilá de la mañana es antes del amanecer. O sea, nosotros nos despertamos, nos levantamos antes de que las fuerzas naturales creadas por ayer se despierten. Nosotros despertamos al sol y el sol no nos despierta a nosotros. Quiere decir que cuando se estudia en lugares preparados para ello, en el Beit Knesset, a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, o sea, hay que levantarse. Y en invierno esto es muy interesante también. Quiere decir que no es algo socialmente exterior, es un estudio interior y es fuera de las cámaras y no hay, se habla de gente muy humilde, depurada, que no le interesa la promoción, le interesa el trabajo interior. Es decir, todo lo que la Torah visible trabaja de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, la parte esotérica de la Torah trabaja hacia adentro y hacia arriba. Y por lo tanto uno tiene que hacer un esfuerzo de trabajar las fuerzas naturales, pero manejarlas y que uno no sea manejado por ellas. Entonces vamos a repetir, tiene que ser para que una persona sea considerada cabalista o que pueda transmitir primero, él mismo cumple todo lo que transmite,
transmite primeramente la Halajá, la Gemara, los Midrashim y luego recién la Kabbalah. No enseña a toda persona, sino que fija lo que es bueno para ella, lo que es correcto. Y lo hace en forma humilde y modesta y no recibe dinero. No se recibe dinero ni por consultas, ni por enseñanza, ni por transmisión de la Torah, de ninguna parte de la Torah. Así que si ustedes conocen una persona que la cuestión es lo que quiere es por dinero, entonces sería mejor que busquen otra persona más competente. Muy bien, Rab, le agradecemos muchísimo su tiempo, su sabiduría. Creo que nos ha iluminado y aclarado muchísimo de lo que es la Kabbalah. Queremos recordarles a todos, por favor, que también, si quieren más conocimiento, más sabiduría del Rav Stavsky, entren y se suscriban a su canal de YouTube, que es la Casa del Baal Shem Tov, como ustedes lo ven acá también abajo. Pueden copiar o directamente ir por este link a su canal. Y esperemos, Rab, encontrarnos en una nueva oportunidad, como usted lo dijo, y sí nos llena de intriga y de emoción poder conocer otra de las disciplinas que surgieron de la Kabbalah, que es hoy en día uno de los grandes movimientos del judaísmo, el hasidismo. Usted también nos va a decir exactamente qué es en otra oportunidad. Y nuevamente deseándole que tenga salud y bienaventura en todo lo que haga, que siga transmitiendo la luz de la Torá de Dios al mundo entero. Y a todos ustedes los esperamos en un próximo encuentro acá en nuestro canal, descubriendo la Torá a través de sus mensajes y enseñanzas eternas. Que tengan todos un buen día y una buena semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias al Rab Rubinstein, que hace un trabajo muy, pero muy importante y que tengamos todos plenas alegrías lo más pronto posible en Israel y en todo el mundo. Saludos para todos.